Que la gracia, el amor y la misericordia de Dios alcance vuestras vidas. Para mí es un gran privilegio estar con usted en estos momentos, entendiendo que usted y yo somos alguien muy especial para Dios. Pero no por el hecho de ser especiales para Dios, Dios va a pasarnos por alto todas las cosas que nosotros hagamos. No, porque para ello Dios es que estableció su palabra que es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, ha sido puesta para que podamos nosotros guiarnos a través de ella. Bueno, hoy día vamos a tratar algo muy especial en la que cada uno de nosotros vamos a confrontarnos con nosotros mismos y vamos a confrontarnos con la palabra de Dios, porque necesitamos alimentarnos de ella, necesitamos nutrirnos de ella, necesitamos ser exhortados por ella, ser guiados por ella, consolados, y en esta oportunidad vamos a estudiar algo muy importante, muy especial respecto a el evento más trascendental, si podemos decir la palabra de Dios. Si el evento más trascendental, o mejor dicho, el sacrificio más importante que un ser humano pudo haber hecho por el mismo ser humano con el fin de poder ganar el reino de los cielos. Jesús vino hecho hombre como tú, como yo, con sentimientos, con emociones, con deseos, con anhelos. Jesús sintió lo mismo que nosotros. Jesús también tuvo la tendencia en muchas oportunidades de hacer lo inadecuado, pero Él no se dejó vencer. Él hizo lo correcto delante de Dios. Él no pecó. Qué importante lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo por nosotros aquí en la tierra. Por ello tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Padre por haber enviado a su Hijo para salvarnos, para ayudarnos, para darnos a cada uno de nosotros el camino, la vía para heredar el reino de los cielos. De modo que estamos aquí para adorarle, para alabarle, para glorificarle, para exaltar su santo nombre, pero también para aprender los hermosos secretos que Él nos dio en su palabra para poder encaminarnos y desarrollar en esta vida conforme a su voluntad. Lucas capítulo 23, versículo 34 nos va a expresar de esa manera. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos sus vestidos. Esa palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a mí me hace meditar mucho esa palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario, esa expresión a nuestro Dios: perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos la tendencia un poco alterada de valores que consideramos cada uno de nosotros que siempre hacemos lo correcto. Nunca fallamos, nunca nos equivocamos. Estamos en el hogar, en la familia, el esposo y la esposa ejecutan sus labores, sus responsabilidades, y a menos que no toquen nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo va bien. Pero cuando alguien nos expresa nuestros errores, cuando alguien nos dice que tenemos la cara sucia, inmediatamente tomamos una tendencia, la tendencia a reaccionar de una forma negativa. No, yo no me he equivocado, yo no he hecho lo malo, yo siempre hago lo correcto, yo siempre hago lo bueno. Sin embargo, Jesús aquí está expresando, escúcheme bien, en esta experiencia que tuvo que enfrentar en la vida, está expresando: perdónalos porque no saben lo que hacen. Dígame, aparentemente ellos estaban haciendo bien, aparentemente algunos tenían unos conceptos equivocados, por supuesto. En el caso de los sacerdotes, ayayaban, si podemos decir esa palabra, o aullaban, si podemos decir también esta expresión, diciendo:
que Jesús se decía el Mesías y que estaba blasfemando contra la palabra de Dios, porque nadie podría llamarse Mesías si es que no era establecido por Dios. Y para ellos el sacerdote era impuesto por Dios. Y Jesús, recordemos que había entrado en algún momento al templo y había encontrado los mercaderes y había tirado las mesas y expresó estas palabras: han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. ¿A quién le estaba diciendo esas palabras Jesús? Era justamente a los sacerdotes, era justamente a aquellos que eran responsables del cuidado de la casa de Dios. Entonces, aquí vemos en este cuadro que Jesús estaba diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando en esos momentos habían sacerdotes, fariseos, saduceos, habían escribas, gobernantes, había todo tipo de personas, y los soldados romanos también, que lo estaban maltratando a Jesús y que lo llevaban, pues lo habían llevado al crucifijo a Jesús. Y Jesús decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Toda esa turba de gente no sabía lo que estaba haciendo. Vuelvo a repetir, unos pensaban que estaban haciendo bien, otros pensaban que era lo correcto, o era la medida correcta que le estaban dando a Jesús, porque ahí también habían dos malhechores que habían sido juzgados y estaban pagando justamente su condena, que vamos a ver más adelante eso. Pero Jesús no había hecho nada. Jesús había hecho lo correcto. ¿Qué es lo que había hecho Jesús? Anunciar la palabra de Dios, establecer su reino aquí en la tierra, compartir el mensaje de vida, sanar enfermos, dar de comer a los pobres. Jesús había sido enviado por Dios para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y sabe qué? Hace 2000 años atrás, la gente pensaba de una manera diferente con respecto a lo que había hecho Jesús. Por ejemplo, Herodes el Grande, en esos momentos era el rey de los judíos, con minúscula por supuesto, porque el Imperio Romano había conquistado al pueblo judío, y Herodes era escúchame bien, era un judío vendido al Imperio Romano, que había sido establecido como el rey de los judíos. Ahora, ahí estaba Herodes, y Herodes veía que su trono corría peligro con Jesús allí. Por esa parte, Herodes entonces quería matarlo, no quería dar un voto a favor de su vida de Jesús. Y así sucesivamente, si analizamos a cada una de las personas y a cada uno de los grupos que estaban en esos momentos, en ese acto circense para matar a Jesús, y Jesús estaba en esos momentos ya en la cruz del Calvario, colgado, escúcheme bien, no colgado, sino clavado en la cruz del Calvario. Estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todos tenían razón, menos Jesús. Todos estaban en lo correcto, menos Jesús. No estaba en lo correcto Jesús, y no estaba en lo correcto esos dos ladrones que estaban al costado. Los demás eran puros, eran santos para ellos mismos. Sin embargo, Jesús dijo: perdónalos, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es el estado de nosotros? ¿Cuál es el estado tuyo y mío con respecto a las relaciones interpersonales? Juzgamos, maltratamos con palabras hirientes, afectamos con reacciones inoportunas. Nuestra característica personal es desde el punto de vista egoísta, que siempre busca lo suyo y no el bienestar de los demás. Estamos siempre esperando que los demás nos sirvan y no servir a los demás. Consideramos que nosotros tenemos la razón en casa y los demás no la tienen. ¿Cuál es nuestra actitud? Pues Jesús, el Señor, nuestro Dios, va a decir también de la misma forma a nuestro Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted y yo, usted amado amigo, usted amada amiga,
Usted, amado joven, jovencita, no sabemos lo que hacemos en muchas oportunidades. Bueno, el día de hoy me tocó estar en este lugar para poder compartir contigo este mensaje. Y si estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto simple y sencillamente por lo que expreso, sino porque Dios ha establecido que haga lo correcto. Escúcheme bien. Aquí en la palabra de Dios, Él me ha ordenado que comparta contigo. Y sabes, si usted quiere estar en lo correcto, haga lo que dice aquí la palabra. Si usted quiere estar en lo correcto, cumpla como Dios ordene. Ejecute la palabra de Dios en su vida, para su vida y para los demás. La justicia en el momento correcto. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a estar seguros de que lo que estamos haciendo es ordenado por Dios, avalado por Dios y justificado por Dios, para poder de esa manera ser de bendición para muchas personas que verdaderamente están alrededor nuestro y con nuestra vida. Entonces Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos sus vestidos. Note algo muy importante. No estaban simple y sencillamente contentos con haber clavado a Jesús. No habían satisfecho totalmente su existencia con haber puesto a nuestro Señor Jesucristo en el madero, ahí en la cruz del Calvario, sino que ahora hasta sus vestidos los estaban sorteando. Note bien claro esa actitud. ¿Por qué estaban rifando sus vestidos? ¿Por qué estaban sorteando sus vestidos? Porque era algo importante, algo esencial para ellos. Estaban ellos jugando al azar para ver quién se quedaba con ellos, con el vestido de Jesús, con su ropa de Jesús. Algo insólito, algo inaudito, algo que no cabe en sí, pero ahí está. La palabra de Dios nos muestra en qué situación estaban los soldados. Ahora, si nosotros hacemos un análisis profundo de lo que anteriormente había acontecido, vamos a ir desglosando algunos versículos para poder dar un amplio resumen de lo que verdaderamente estaba pasando con Jesús allí. Dice en el versículo 35 de Lucas 23, dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Note algo muy importante, aquí están los gobernantes, o sea, las personas de eminencia, las personas que tenían cargos públicos, las personas que tenían autoridad, tenían poder social y probablemente el económico también. Y dice, y se burlaban diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Por qué se burlaban? Porque lo veían en la cruz, lo veían derrotado para ellos. Para ellos, el Cristo que estaba, escúcheme bien, dando alimentos a tantas personas, sanando a los enfermos, el Cristo que estaba anunciando la palabra de Dios de repente por un parque, por un mercado, por una calle, ya no era el Cristo con esa autoridad desde lo alto, sino ahora era el Cristo sometido en una cruz, clavado en una cruz y derrotado para ellos. Por eso escarnecían, se burlaban y expresaban palabras como estas: a otro salvó, sálvese a sí mismo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Pero escúcheme bien, estas personas no tenían el conocimiento de la Escritura, no conocían esta bendita palabra de Dios. Esas personas no tenían ni siquiera la menor idea de lo que estaba sucediendo allí en la cruz del Calvario, pero habían otros que sí.
Habían otros que sí tenían ese conocimiento, porque la palabra de Dios nos va a decir en Isaías que Él iba a venir a entregar su vida y su sangre iba a ser, escúchame bien, rociada con el fin de cargar consigo los pecados de nosotros los pecadores, valgan la redundancia, ¿para qué? Para salvarnos y darnos la vida eterna en el reino de los cielos. El versículo 36 nos va a decir que los soldados también lo escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Qué interesante esta parte de la palabra. Dice que también escarnecían los soldados, no solamente los gobernantes, sino también los soldados, se burlaban. Probablemente le tiraban un manazo por un lugar, otra cachetada por otro lugar. Y saben, ellos escarnecían, o sea, en otras palabras, jugueteaban con él, se burlaban de él, atentaban contra sus emociones. No solamente estaba, escúcheme bien, Jesús clavado en la cruz del Calvario, sino que ahora jugaban con afectaban sus emociones, destruían sus emociones. No solamente le bastó clavarlo en la cruz del Calvario, sino ahora vamos a matarlo emocionalmente. Sus emociones, por supuesto, estaban heridas, afectadas, dolidas, pero ellos seguían matando, seguían insistiendo, seguían presionando para que Jesús sintiera el dolor más profundo en su corazón, que había sido abandonado por Dios y había sido abandonado por los amigos que un día estuvieron con ellos. El versículo 37 dice, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, decían también los soldados. Lo importante de toda esta cruenta historia o de esta experiencia que enfrentó Jesús es que nos hace ver hasta dónde puede tener el corazón el ser humano, hasta dónde podemos ser traicioneros, hasta dónde podemos ser ingratos, hasta dónde podemos llevar a nuestro corazón a perder la dirección correcta con respecto a los sentimientos y emociones. Probablemente estos hombres en algún momento recibieron una bendición de Dios. Probablemente algún familiar, si no fueron ellos, algún familiar lo recibieron. Sin embargo, en estos momentos, estos hombres estaban presentándose a Jesús de una manera hiriente, de una manera mordaz, de una forma, escúchame bien, para atentar contra su vida en toda dirección, en toda dimensión. Había también, el versículo 38 nos dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas y hebreas, este es el rey de los judíos. Algo muy importante que debemos remarcar en el camino de nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, es que Jesús había sido clavado en el madero de sus manos, pero también había sido clavado en el madero sus pies. Pero Jesús podía movilizar a la derecha y a la izquierda su cabeza. Yo me imagino al Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario, pero mirando a cada persona, mirando a la turba, cómo estaban actuando, qué estaban diciendo, cuál era su actitud, su forma de ver las cosas. Quizás los seguidores de ellos que estaban entre la turba, algunos estaban afectados desde el punto de vista emocional, otros estaban escondidos por allí y probablemente él pudo ver a algunos de los discípulos que estaban en ese lugar. Escúcheme bien, hay algo muy importante. Jesús tiene todavía su mirada puesta en este mundo. Y tiene su mirada puesta en este mundo, ¿sabe por qué? Porque allí en la cruz del Calvario se pagó el más alto precio por los pecados de todo ser humano, por las influencias satánicas aún que pueden afectar la vida del ser humano. Dios allí en la cruz del Calvario cargó tu dolor,
cargó tu sufrimiento, cargó tus penas, aún tu enfermedad, tus necesidades, aún las cargó, las necesidades más íntimas de tu alma. Dios las cargó allí, de modo que no tienes que estar caminando como tú caminas hasta ahora, buscando respuesta, buscando solución, probablemente en otros lugares, o en otros medios, o en otras vías. Solamente Jesucristo es el único que puede darnos vida eterna. No hay otro medio, amigo y amiga. No hay otra forma. Dios mismo estableció la medida, la vía, cómo es que usted y yo podíamos acercarnos a Él. No podemos acercarnos a través de otra persona a Dios. No podemos acercarnos a través de ideologías baratas. No podemos acercarnos a través de dogmas creados por el ser humano para engañar a la gente y decir que estamos más cerca de Dios. No podemos acercarnos por nuestros propios atributos, por lo que hemos alcanzado, conseguido, por el poder que tenemos, por la economía que tenemos. No podemos alcanzarlo a Dios a través de ningún medio. La Biblia nos dice que el único medio como podemos nosotros estar bien con Dios es a través de Jesucristo, nuestro Señor, quien pagó el precio de tu pecado y el mío en la cruz del Calvario, y quien se fue al reino de los cielos para preparar lugar para usted y para mí, si es que nosotros le seguimos conforme a su palabra. De modo que yo no sé en qué bando usted está o en qué camino está usted. Yo no sé qué es lo que está haciendo con su vida, pero sí quiero decirle, si Dios permite este momento en la que pueda yo compartir con usted este mensaje, es justamente para que usted y yo estemos atentos y apercibidos y empecemos a caminar como Dios nos ordena en su palabra. Jesús entonces decía, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque están siguiendo corrientes equivocadas. Perdónalos, Señor, porque dentro de sí ellos consideran que lo que hacen es lo correcto, aunque estén lejos de tu palabra. Perdónalos porque su actitud marca claramente la condición que tiene su corazón. Toda esa turba que había hecho todo ese espectáculo, y unos gritaban, otros ayayaban, otros expresaban groserías, palabras hirientes. Todos ellos estaban equivocados. No había uno había que no esté equivocado. No había uno que no había pecado. Quiero, ya casi para culminar esta conferencia, quiero decirte a ti, tú que dices, no, yo no hago mal a nadie, no, yo no me equivoco. Escúcheme bien, si usted considera que usted no hace mal a nadie, usted mismo está equivocado desde el punto de vista y de la naturaleza del ser humano. Todo ser humano tiene debilidades. Toda persona que siente y tiene emociones tiene debilidades. Todos sentimos, todos tenemos emociones. De una manera u otra afectamos. Afectamos cuando hacemos mucho silencio y afectamos cuando hablamos demasiado. Afectamos cuando reaccionamos de una manera brusca. Afectamos cuando herimos con palabras groseras. Afectamos, escúcheme bien, con una mirada de repente de odio, de amargura ante las demás personas. Afectamos a los demás simple y sencillamente con el hecho de no responder de repente a una pregunta. Usted y yo tenemos la tendencia del pecado, de la maldad. No somos buenos por naturaleza, somos malos porque el pecado vino con nosotros y hay maldad en nuestro corazón. No podemos decir lo contrario. No hay maldad en su corazón, amigo y amiga, cuando usted sabe que debe hacer lo correcto y no lo hace. No hay maldad en su corazón cuando sabe que las demás personas, escúcheme bien, requieren un descanso y usted no les permite dar ese descanso.
No hay maldad cuando usted sabe que tiene que responsablemente amanecer con ese espíritu de alegría, de gozo y poder compartir con la familia cuando usted amanece completamente haciendo lo contrario. No hay maldad cuando miente. No me diga que usted no miente. Miente muchas veces con el silencio. Miente demasiadas veces cuando habla. Por ello necesitamos que reconocer en nuestra vida que estamos afectados por el pecado que llevamos por dentro. ¿Sabe? Al niño usted no le enseña a hacer lo malo, sin embargo lo hace. Al niño le exige lo bueno y no lo hace. No se hace así, hijo, y él hace lo contrario. No se dice así, hijo, y él habla lo contrario. No, tienes que dejar las cosas ordenadamente y él las desordena como quiere. Y es más, a través del tiempo él va dándose cuenta que eso le afecta a usted y se vuelve un enemigo de usted, porque sabe que de esa manera a usted le va a afectar su corazón. Ahora, yo no estoy de acuerdo, escúcheme bien, yo no estoy de acuerdo que lo que hacen ellos es bueno. No estoy de acuerdo con eso. Sino que estamos compartiendo este momento para poderle hacer entender que nosotros venimos a este mundo con el mal dentro de nuestro corazón. Termino con estas palabras. ¿Qué mal todavía usted no ha tratado en su corazón? ¿Cuáles son las esquirlas de maldad que todavía brotan por sus poros y que afectan a los demás? ¿Es hiriente? ¿Es mentiroso? ¿Es una persona arrogante, despreciativa? ¿Una persona incomprensible? ¿Una persona ociosa? ¿Es una persona que cree tener la verdad a todas costas y defiende la verdad aún siendo grosero, arrogante, pedante, hiriente? Es una persona que no quiere que le digan las cosas como son verdaderamente en usted. No le gusta que le dicen que usted tiene la cara sucia o la cara manchada. Entienda, debemos comprender cada uno de nosotros que nos equivocamos. Pero Dios, el Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios que está dispuesto a levantarnos y a fortalecernos, nos llama a que hagamos las cosas correctas. Jesús dijo, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es nuestra condición? El pedir perdón al Padre. Señor, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Muchas veces herimos, en otras oportunidades afectamos, en otras sacamos ventaja. Perdónanos, perdónanos, Señor, porque no sabemos lo que hacemos. Bueno, termino con estas palabras entonces. ¿Usted está dispuesto a reconocer delante de Dios que necesita el perdón de Dios? ¿Usted está dispuesto a reconocer delante de Dios que sin Él nada puede hacer? Yo quiero animarle en esta oportunidad a que haga esta oración junto conmigo y le diga al Señor que le perdone. Y yo también voy a decirle, por supuesto, que me perdone, porque en muchas oportunidades no sé lo que estoy haciendo. Incline su rostro, cierre sus ojos y ore juntamente conmigo. Dígale, Señor Jesús, te doy gracias por haberme dado la oportunidad de escuchar tu palabra. Y así a secas, Señor, te clamo y te pido con todo mi corazón, perdóname, perdóname, porque no sé muchas veces lo que estoy haciendo. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga. Cuídese.